Bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Espero hayan disfrutado de este sábado en compañía de su familia y de este domingo en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros, llenos de alegría y de felicidad, porque el Señor es bueno para con nosotros. Le damos gracias porque simplemente Él nos dio el querer como el hacer, su voluntad, dice su palabra. Entonces, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado en esta semana, porque nos ha permitido estar completamente sanos. Nos ha guardado de la enfermedad, nos ha guardado de la escasez, nos ha guardado de la maldad y nos tiene completamente llenos de gozo y de alegría hasta el día de hoy, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, quiero empezar en el día de hoy. Estaba en estos días viendo esta enfermedad, entre comillas lo vamos a poner invisible, que es de la depresión, ¿sí? La depresión. Hay mucha gente que vive ahorita en la actualidad depresiva. Estoy depre. ¿Pero por qué estás depre? ¿Estás vivo? ¿Tienes salud? ¿Estás respirando? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Tal vez sea porque no hay para comprar lo que se debe de comprar. Tal vez las circunstancias te están llevando a otro extremo. Tal vez has perdido la esperanza que es en Cristo Jesús. Porque la esperanza es la que no debemos de perder ante la falta de fe. Tenemos que tener esperanza de aquel que prometió que hasta el final, ¿sí?, de este mundo iba a estar con nosotros, que día a día iba a estar con nosotros, en las buenas y en las malas. Dijo, vas a padecer, pero también vas a disfrutar. Entonces, yo creo que la base más importante de todo esto, que aunque tu fe decaiga, porque sí llega a decaer, a veces en la enfermedad, a veces en los dolores del cuerpo, tu fe decae, porque realmente dices, le he querido a un Dios todopoderoso que todo lo puede y estos dolores que me están atormentando no se me quitan. Pero tú debes de seguir teniendo esa esperanza, esa convicción de las cosas que no se ven como si fueran, porque esa es tu fe. Entonces tú debes de entender y de manifestarte de esta manera, que es en la esperanza. Debes de tener esperanza de aquel que vino, que se bajó de su trono, se hizo hombre, murió y resucitó al tercer día para que tú y yo fuéramos redimidos, transformados y cubiertos con la sangre poderosa de Jesucristo para tener acceso al Padre solamente por medio de Él. Amén. No hay nadie más que te va a llevar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Y esa esperanza debe de estar puesta en Él, en nadie más, ¿sí? Entonces, el nombre y el título de esta palabra del día de hoy se llama Ten esperanza. Ten esperanza, ¿sí? Ese es el título de la palabra del día de hoy. Tito capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor así: aguardando la esperanza, óigalo bien lo que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Debemos entender, mis amados, que no importa, se los digo, no es fácil.
Pero tampoco es imposible para Dios el que usted camine y siga teniendo esa esperanza en Él. No es fácil. No es fácil porque a veces las circunstancias nos pueden ahorillar, ¿verdad? A esa depresión, a sentirnos solos, a sentirnos abandonados por el Padre, a sentirnos, ¿sí? Que realmente el Señor no está con nosotros. Y yo le digo una cosa, Dios está ahí con usted. Dios está pasando lo mismo que usted. Dios está sufriendo lo mismo que usted. Nomás usted necesita seguir creyendo que Él está para resolver sus problemas. Amén. Tener esa esperanza bienaventurada, ¿sí? Que tener esa esperanza que el único que nos va a dar la paz, el único que nos va a dar la tranquilidad es Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz que ya vive y mora en nuestros corazones. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos de actuar, teniendo esa paz, esa tranquilidad que solamente Cristo Jesús nos da. ¿Para qué? Para que podamos contender, para que podamos tener, ¿sí?, esa fe y esa esperanza que es en Cristo Jesús. Sé que es difícil, sé que no es fácil, pero necesitamos tener esa confianza en Él, ¿sí? Tener esperanza es confiar en Él. Y confiar en Él es tener fe en Él. Entonces, las tres cosas se van consigo, ¿sí? Es esperanza, confianza y fe en Él. Y usted va a recibir lo que usted necesita por medio de Él, porque usted le ha creído a Él. Entonces, hay situaciones, ¿no? En este tiempo que la enfermedad a veces te hace dudar de esas convicciones, ¿no? Pero tú debes de estar plantado en la roca que es Cristo Jesús. Que de ahí nadie te va a mover, que de ahí nadie te va a hacer creer otra cosa. Que los dardos del enemigo que vengan a tu mente los reprendas en el nombre poderoso de Jesús para la gloria de Dios, que tú vas a salir de donde tú estás, ¿sí? No es para tu gloria, es para la gloria de Dios, ¿sí? Para que sea manifestada en tu vida. Entre más grande el problema, más grande es la gloria de Dios que va a venir a tu vida. Más se va a manifestar Dios en tu vida. Y todo mundo va a ver la relación que tú tienes con el Padre de acuerdo a todos esos problemas que te están pasando. Porque tú vas a salir de ahí con la ayuda del Señor Todopoderoso. Amén. Entonces no hay más que tener esa plena confirmación en tu vida de que tenemos que tener esperanza. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún que sientas que ese dolor te está matando, el Señor está contigo. Amén. Difícil de creer, pero es verdad. ¿Sí? La palabra del Señor lo dice. Yo voy a estar contigo hasta el final de este mundo. ¿Sí? Pero tú no vas a ver a lo mejor el final de este mundo. Entonces quiere decir que Él va a estar contigo hasta el final de tus días. ¿Sí? Claramente. Simplemente nada más necesitamos tener esperanza, confianza y fe en el Creador. Amén. Entonces, gracias Señor por toda esta revelación, ¿no? Porque eso no lo traía yo contemplado. ¿Sí? Yo había algo en mi mente, pero no lo que el Señor nos acaba de revelar ahorita, ¿sí? Tener esa esperanza, esa confianza y esa fe en Él puestas, ¿sí? Entonces, simplemente nada más necesitamos que dejarnos llevar, ¿sí?, por el Señor. Que Él sea el que te tome de la mano y vamos a caminar paso a paso. No vamos a correr. Acuérdese de algo bien importante, que no es como usted empieza la carrera. Si empieza a 100 millas por hora, como los carros ahora nuevos, que en 30 segundos agarran hasta 200 millas por hora. No, no es como vamos a empezar nuestra carrera, ¿sí? No importa cómo la empieces. A gatas, hincado, de rodillas, de cabeza, con las patas para arriba, tirado de panza o como tú quieras empezar la carrera. Lo importante de todo es que al final, cómo tú vas a terminar esa carrera. Amén.
Esa es la gran importancia, que en el camino, si estás de rodillas, el día que tú tengas que estar de rodillas para empezar la carrera en Cristo Jesús, de esas rodillas te vayas levantando y te vayas levantando al Señor y al final emprendas el término de tu carrera como Dios quiera que tú lo termines, porque tú estás creyendo y confiando y teniendo fe en el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué es esperanza, mis amados? ¿Qué es esperanza? ¿Sí? Bíblicamente es, óigalo bien y fíjese lo que dice que es esperanza. Es un estado de fe, óigalo, un estado de fe, de creer las cosas, ¿sí? Y un ánimo. Entonces, no puede haber depresión en tu vida cuando tú tienes ánimo, cuando tú tienes esperanza, ¿sí me explico? No podemos estar en depresión, no podemos estar tristes, ¿sí? No podemos estar tirados ahí, creyendo que nadie nos ama, que nadie nos quiere. No, dice, teniendo en un estado de fe y ánimo optimista. O sea, que debes de estar animado en una verdad que vas a salir de donde tú te encuentras. Esa es la esperanza, ¿sí? Basado, óigalo bien, basado en la expectativa de resultados favorables, óigalo, basado en la expectativa de resultados favorables. ¿Qué quiere decir esto? Basado en una expectativa, basado en que tú vas a levantarte de esa cama. Basado que esos dolores se te van a quitar. Basado de que esa escasez va a dejar de ser para tu casa. Que esa circunstancia va a ser cambiado porque tú estás esperando un cambio totalmente para que esa circunstancia cambie a tu favor. Amén. Entonces, relacionados con eventos o circunstancias, fíjense lo que dice, de la propia vida o el mundo en su conjunto. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita? Hay mucha gente que se está poniendo triste, que se está poniendo de malas, que viene a su pensar qué va a pasar si estos rusos atacan a Ucrania. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este país en contra de los rusos? Todo eso trae problemas. Y hay muchas de las personas que se enfocan en esa relación con el mundo. Pero recuerden, nosotros no tenemos que estar relacionados con los, tenemos que estar a la expectativa de lo que pueda pasar para estar prevenidos. Pero la prevención debe de venir es en tu relación con Dios que tú tienes. Amén. No en las cosas del mundo. Nunca te bases a lo que tú, al mundo. Espera tu expectativa de lo que viene de parte de Dios del cielo para ti en este mundo. Amén. No nos confundamos, ¿sí? Que tengamos que ver unas cosas por las otras, no. Tú eres del reino celestial y del reino celestial viene tu provisión, no de este mundo. Amén. Entonces, confianza y el anhelo de recibir, óigalo, es confianza y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido para los justos. Amén. Y eso yo soy yo. Yo soy justo. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos hizo justos. Cristo Jesús nos hizo justos delante del Señor. Amén. Entonces, mis amados, creo que nada más tenemos que tener, dice, esa confianza y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Y esos justos son ustedes. Amén. Lo que Dios dice. Así es que, de una manera o de la otra, esperando con confianza lo que es aceptado por fe. Fíjese. Esperando con confianza lo que es aceptado por fe. Entonces, mis amados, la esperanza bienaventurada es la manifestación de Jesucristo en su gloria. Amén. Simplemente. Entonces, la manifestación de Cristo nos llevará a la plena filiación, que es decir, a la redención de nuestro cuerpo, a fin de que podamos, óigalo, a fin de que podamos disfrutar la gloria de los hijos de Dios
para lo cual fuimos salvos. Y recuérdese que usted es un hijo de Dios. Recuérdese que usted es un hijo de Dios. Que usted camina de la mano de Dios. ¿Sí? Recuerde eso nada más. Nunca se le olvide ni pase por su mente que usted es otra cosa. Usted es un hijo de Dios, como Dios dice que usted es. Como la palabra de Dios lo menciona, usted es. Así es que simplemente Romanos 8, del 21 al 25 vamos a leer y dice la palabra del Señor así. De que la creación misma ha de ser liberada, óigalo bien, de la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que lo esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemidos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque es en esa, óigalo bien lo que dice, porque en esa esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién la espera? La que ya tiene. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Sí? Entonces tenemos que ser constantes. ¿Y qué quiere decir constante? Cuando usted abre la llave del agua, está el agua saliendo constantemente. Cuando usted deja de ser constante y el agua deja de ser constante, usted cierra la llave porque ya no quiere que esa agua. Amén. Esas son las circunstancias que el Señor nos enseña con su palabra. Que no necesitamos más nada más que tener esa esperanza, ¿sí? Y la libertad que nos da como hijos de Dios. Amén. Libertad, ¿sí? ¿Qué quiere decir libertad? Que somos libres. Que no te puede atormentar nada. No puedes ser esclavo del dolor, de la enfermedad, de la escasez, de la ruina, ¿sí? Del dolor. Somos libres. Amén. Entonces, esta es la esperanza de vida eterna. Yo creo que hay situaciones en nuestras vidas que no podemos sobrellevar, que a veces no entendemos por qué suceden. Tal vez a veces decimos, es que yo no entiendo por qué me sucedió esto a mí. Usted no debe de querer entender por qué le sucedió a usted. Usted debe de darle gloria a Dios por lo que le pasó a usted. ¿Sí? Usted no encuentra una explicación a lo que le pasó, a lo que sucedió. Dele gracias a Dios por lo que le ocurrió, porque no sabe por qué razón todavía el Señor le mandó eso, ¿sí? O esa situación en la cual pasó. Entonces debemos entender, todo depende de cómo usted está y cómo tiene usted esa relación con el Señor. Tito capítulo 1, versículo 2 dice, óigalo, nuestra esperanza es la vida eterna. Fíjese lo que dice. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios no miente, ya había prometido antes de la creación. Entonces no es de ahorita, ¿sí? Es desde antes de la fundación de este mundo que nosotros íbamos a tener una vida eterna junto con Él. Pero déjeme decirle algo, la depresión que conlleva. La depresión te lleva, ¿sí?, a quererte quitar la vida. Y cuando tú cometes esa atrocidad en tu cuerpo o esa atrocidad en tu vida, dice que los homicidas, ¿sí?, los borrachos, los que se acuestan con hombres, los hipócritas, los fornicarios, ¿sí?, dice que no van a entrar al reino de Dios. Simplemente. Te lo dejo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no creíste. ¿Sí? Dice que la esperanza es el creer.
¿sí? El creer, la convicción de las cosas que vienen es la expectativa para ti, de lo que Dios ha prometido para los justos, en otras palabras, ¿sí? Lo que Dios te prometió va a ser, nomás espera el tiempo de Dios. De lo que Dios dijo que va a ser, espera el tiempo de Dios. Yo tardé 11 años y medio con la diabetes. El Señor me dijo un día, tú vas a sanar y porque ya eres sano en el nombre poderoso de Jesús y por las llagas de Cristo. Pasaron de ese día ahí, pasaron 3 años y medio para que Dios me diera la sanidad hasta que me bauticé. Fue algo que el Señor me puso en mi corazón. Todo el tiempo me decían, ¿cuándo se va a bautizar, hermano? Cuando Dios me ponga en mi corazón que tenía que bautizar. 8 días antes de los bautismos, el Señor me habla y me dice, te tienes que bautizar. Me voy, me bautizo y el Señor cuando me saca del agua, salí del agua, me dice, todas tus enfermedades se quedaron en esta agua. Amén. Entonces, fueron 3 años y medio de sufrir todavía los 11 años y medio, sufrir esos 3 años y medio todavía poniéndome mal, ya el medicamento ya no me hacía para bajar mi nivel de azúcar. Entonces, nunca perdí yo la esperanza en que Dios me iba a sanar. Siempre estuve confiando en esa fe y en esa convicción, aunque el doctor, cuando yo iba al doctor tenía 400, 500 de nivel de azúcar. Y me decían, ¿te puede dar un infarto? Pues no creo que Dios me permita que me dé un infarto, porque Él me prometió que yo voy a ser y estoy completamente sano ahora. Estaba viviendo en esa esperanza que Dios me iba a dar esa sanidad. Entonces, de esa misma manera yo les digo a ustedes, de todo lo que usted pueda estar pasando, lo menos que usted puede pensar es quitarse la vida. Es en lo menos que usted puede pensar. El enemigo está ocupando este tipo de ataque en su mente, en las personas, para que usted pierda su vida eterna. Amén. Yo le dije a principios de este año, ¿sí? El enemigo se va a encargar, ¿sí?, de que usted pierda su salvación. Es lo que el Señor a mí me puso en mi corazón. Y entonces ahora hemos estado viendo y estoy viendo, lo veo en noticias, lo veo en gente que conozco, lo veo en otras gentes, que esa bendita palabra de depresión, ¿sí? Depresión. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, tenemos que hablar de esto, porque se está haciendo crónico, ¿sí? Se está haciendo crónico a nivel mundial esto. Pero nosotros debemos de establecer el reino de Dios en esta tierra. Y tenemos que hablarle a las personas sobre y referente a esta situación, a esta enfermedad, a este ataque del enemigo que es la depresión. Que debemos de tener y decirle a la gente que el único que le puede dar, ¿sí?, esa paz y esa tranquilidad es Cristo Jesús cuando lo recibe en su corazón. Amén. Porque tenemos esa esperanza y esa confianza, esa fe y esa confianza en Él. Amén. Entonces, creo yo que no hay más, ¿sí?, que una esperanza de bendición eterna. Óiganlo bien. No hay más que una bendición, de una esperanza de bendición eterna. Una esperanza bienaventurada, ¿sí?, en la vida eterna del Dios Todopoderoso. Amén. Pablo llegó a ser apóstol sobre la base de tal esperanza. Saulo de Tarso, asesino, matón, perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿sí?, torturador, ¿sí?, destruía iglesias, destruía aldeas. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Todopoderoso, no nomás dejó de ser Saulo de Tarso, sino llegó a ser
Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento para la gloria de Dios. Amén. Entonces no necesitamos más que seguir haciendo y seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, creo que Pablo fue uno de los iniciadores, lo vamos a decir así, de los más malos, de los más perversos que el Señor usó para atraer a todos esos perversos a los pies de Cristo. Amén. Entonces, mi amado, dice la palabra del Señor que de lo peor del mundo escoge Dios para llevar su palabra. Entonces, pues, tenemos que tener una plena convicción de que ahora somos hijos de Dios y de tal manera tenemos una esperanza de la cual se nos da la confianza y la fe para poder recibir lo que se le ha prometido a los hijos de Dios que somos nosotros. Amén. Entonces, una de las cosas que debemos de darle, ¿sí? Que le damos y que le tenemos que siempre de dar es la gloria del Padre. ¿Por qué? Y mire, yo a mí siempre, como siempre les he dicho, no hay mejor que usted lo vea en su Biblia y que vea las Escrituras de lo que el Señor nos dice y nos habla y lo que Él quiere que nosotros entendamos. Que el Espíritu Santo le traiga esa revelación para que usted entienda que solamente con Él es que vamos a obtener todas las cosas para bien, para nuestras vidas. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Amén. Fíjese nada más qué importancia tiene, la cual ha sido dada al Hijo y ahora lo voy a llevar. ¿Sí? Simplemente vaya nada más ahí a Juan, capítulo 17, versículo Juan 17. Juan 17, 24. Y dice la palabra del Señor: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Fíjese lo que dice esta palabra. Ponga atención. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Amén. Entonces, mi amado, nada más que necesitamos, nada más seguir teniendo esa esperanza que es en Cristo Jesús, y a la cual nosotros, como los muchos hijos de Dios, seremos llevados. Fíjese, yo creo que hay la gran importancia de todo, ¿sí? Es de que usted debe tener esa plena confianza y esperanza que el día que venga el Señor Jesucristo nosotros nos vamos a ir a encontrar. Nos vamos a encontrar con Él ahí en el cielo. Amén. Simplemente nada más. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, por su sabiduría Dios nos predestinó antes de las edades para esta gloria. Y yo le voy a decir algo, simplemente no necesitamos más nada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra de Dios así: más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que
me ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Amén. Y Dios de toda gracia nos llamó y nos salvó en esta eterna gloria. Mire, necesitamos entender que realmente, ¿sí?, nosotros somos llamados hijos de Dios para estar con Jesucristo en su gloria, para glorificar al Padre, ¿sí? Nada más necesitamos tener esa esperanza y esa confianza que es en Él. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjese, qué escritura tan poderosa para su vida. Dice que después de que haya sufrido, después que haya pasado su enfermedad, después de que haya padecido sus dolores, después de que haya cambiado el Señor sus circunstancias, su tempestad, su depresión, ¿sí? Después de que haya sufrido, ¿sí? Dice el Señor, Dios mismo. Pero dice, lo más importante es que dice, un poquito tiempo. O sea, usted no va a sufrir toda la vida, dice, vamos a sufrir, dice aquí, mire. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, fíjense lo que dice. Dios mismo, el Dios todopoderoso que hizo la tierra y todo lo que vemos y todas las galaxias, Él mismo. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿sí? Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, ¿sí? A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios. Por eso le digo, es para la gloria de Dios. Su sufrimiento, su padecer, óigalo bien, mi amado, lo que me gusta de la palabra es que dice, por un poco tiempo, por un poco tiempo usted va a padecer, por un tiempo usted va a sufrir, por un tiempo usted va a sentir, ¿sí? Va a estar en medio de esa tormenta, por un tiempo va a estar en medio de esa circunstancia, por un tiempo va a estar en medio, si usted quiere, de esa mentada depresión. Pero ¿sabe qué? Yo le digo una cosa, Dios mismo le va a dar, lo va a levantar, le va a hacer fuerte y todavía con eso, para la gloria de Dios, usted va a estar más que sano cuando lo vuelvan a ver. Amén. Amado, entienda la palabra del Señor. Entienda lo que el Señor nos quiere decir. Vienen tiempos difíciles, amado, ¿sí? Con toda esta inflación, con todo este aumento de precios, con aumento de gasolina, con todo esto, mis amados, vienen tiempos duros. Pero yo le digo una cosa, Dios está con usted. Ten esperanza, dice el Señor. Ten confianza en mí. ¿Y sabes qué? Que tu fe no decaiga, porque la provisión viene para los hijos de Dios, los justos que somos nosotros, de la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, mis amados, quiero que entiendan esto. Quiero que ustedes no vean las cosas. Esta palabra siento yo que es para alentarnos. Esta palabra es para que usted entienda que debe de tener esa esperanza que es en Cristo Jesús. Siento yo de parte del Señor que es una palabra que el Señor nos quiere dar para que entre hasta lo más profundo de su corazón y siembre esa semilla ahí el Señor, y que usted dé buen fruto en el tiempo que usted
no tenga fe. Amén. Creo yo que usted debe de entender y debe de asimilar que esta palabra es para que usted se levante de la situación en cualquier situación que usted se encuentre, porque el Dios mismo, Jehová de los ejércitos, está peleando por usted. Amén. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10 dice, así que todo lo soporto, óigalo, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Oyó? Necesitamos nada más eso, mi hermano. Nada más necesitamos soportar el mal tiempo, soportar el mal día. Pero nosotros tenemos la armadura de Dios para destruir ese día malo que quiera venir a nuestras vidas. Amén. Entonces, amado, necesito y necesitamos que estemos en esa esperanza que es en Cristo Jesús. El peso de esta gloria es sobrepujante y eterna. Mire, déjeme llevarlo allá a Corintios, capítulo 4, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así, pues los sufrimientos, óigalo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen, óigalo, gracias Señor, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. Dios es bueno, mis amados. No piense que todo el tiempo va a estar enfermo, no piense que todo el tiempo va a estar en esa circunstancia, en esa escasez. Simplemente nada más dice la palabra del Señor, ¿sí? Que necesitamos nada más, ¿sí? Ese poquito sufrimiento, dice, sufrimiento ligero y efímeros que ahora padecemos producen, óigalo, todo eso, todo lo que usted padece y todo lo que usted soporte, todas las circunstancias y al final de todas las cosas, mis amados, mire, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. Porque usted va a ser bendecido cuando estemos en la presencia del Señor. Que haya soportado todo aquí para que usted tenga una gloriosa y una gloria eterna al lado de Jesucristo. Entonces, y con esta gloria seremos glorificados. Y mire, yo creo que de esa manera que el Señor nos habla, Él quiere que entendamos, ¿sí? 8:17 de Romanos dice, mire, pero fíjese, pero dice, y si somos hijos, miren lo que dice, y si somos hijos, ¿sí? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Ahora le voy a leer no nada más el 30, de ahí mismo. A los que predestinó, mire, lo voy a leer así. Le voy a leer el 17 y luego me voy a saltar al 30. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó.
A los que justificó, también los glorificó. Amén. Porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, mi amado. Entonces, simplemente la aparición de la gloria de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, es la esperanza bienaventurada que estamos aguardando, mi amado. Amén. A través de los siglos han sido dos escuelas, ¿sí? De las cuales se acerca el título sagrado y divino, el cual es además notable y maravilloso. Fíjate lo que le voy a decir con esto. Que se hace referencia a dos personas, Dios y Cristo. Y que solo hay una persona, Jesucristo, como Señor, gran Dios y Salvador, afirmándose así la deidad de Cristo. Aquí preferimos la segunda interpretación, ¿sí? Son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres en una sola persona, un Dios triuno, ¿sí? Tres en uno, un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Que para eso el Señor nos ha llamado. ¿Para qué? Jesucristo vino a esta tierra a implantar para que nosotros, Él nos enseñara con sus acciones y con todo lo que dejó escrito por medio del Espíritu Santo, que nosotros somos los que vamos a establecer el reino de Dios en este mundo, de la manera que el Señor nos diga que lo tenemos que hacer. Yo puedo llegar a unas personas, ustedes van a llegar a otras personas, ¿sí? Yo me puedo relacionar con otro tipo de personas, ustedes con otro tipo de personas. Entonces necesitamos nosotros establecer el reino de Dios, por lo mismo que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Recuérdese de estas tres cosas siempre en su vida. No piense que nada más es un solo Dios, no, son tres en uno, uno en tres. Amén. No se me haga bola ni que se confunda. Le voy a tener una enseñanza de esa para que podamos entendernos mejor. Y dice, esto corresponde a los dos títulos sagrados revelados en el nacimiento de Cristo Jesús, Jehová el Salvador, y Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, amados, yo creo que si Dios está con nosotros, ¿sí? Así como lo dice la palabra, entonces, ¿por qué debemos de estar pensando, ¿sí?, en que realmente no somos o no estamos en Él? Necesitamos tener esa plena confianza de que realmente nosotros somos hijos llamados, escogidos, elegidos para darle gloria a Dios. Amén. Entonces dice la palabra en Mateo 21, 1, capítulo 21, 1, capítulo 1, versículo 21 y 23. Y dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se dio para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Entonces, nuestro Señor no solo es nuestro Salvador, sino que también es Dios, y no solamente Dios, sino el gran Dios. El Dios que es grande en naturaleza, óigalo bien, que es grande en naturaleza, en gloria, en autoridad, en poder, en obras, en amor, en gracia y en todo atributo divino, nada más. No necesitamos más, ¿sí? Mire, las cosas que Dios hace en nuestras vidas, a veces es difícil. Es a veces, primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Entonces, mi amado, no necesitamos más otra cosa saber. Que nuestro Señor es revelado como un hombre,
a quien es revelado como el gran Dios. Él es hombre y Dios. Amén. Se manifestará en su gloria divina, no solamente para salvar a su pueblo y llevarlo a su reino eterno, sino que también para introducirlo a la gloria eterna de Dios. Quiero decirle que, por consiguiente, su manifestación en su gloria es nuestra esperanza bienaventurada. No hay más, mis amados, no hay más que seguir creyendo, tener esa esperanza que es en Cristo Jesús. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Entonces, hay algo bien importante, que nosotros hemos sido reconocidos, escogidos, somos un pueblo elegido por Dios, nación santa, en la cual la gloria de Dios se manifestará y estará en nuestras vidas hasta por la eternidad. Así de sencillo. Entonces, yo le quiero decir que en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, nuestra esperanza bienaventurada simplemente es reconocer, ¿sí?, que tenemos a un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que mandó a su Hijo unigénito para dar su vida por usted y por mí, para ser lavados con su sangre de todo pecado, y para ser redimidos y transformados por su palabra, para que nosotros plantemos y llevemos su palabra en este mundo, dándole esa paz y esa tranquilidad a aquellos gentiles, a aquella gente que no conoce del Señor, por medio de usted, cuando vean en usted la gloria de Dios puesta en su vida, porque usted es un seguidor de Jesucristo. Amén. Es una gran responsabilidad el tener esperanza, tener esa confianza y tener esa fe puesta en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros seamos levantados en gloria para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Entonces, mis amados, dejemos de pensar o dejemos de creer, ¿sí?, que este problema que existe ahora de la depresión en la gente, ahora usted sabe y usted tiene la responsabilidad como hijo de Dios de llevarle esta palabra a esa gente que necesita una palabra de aliento que venga de parte del Señor por medio de usted. Amén. Usted nada más es el instrumento que Dios utiliza para llevar su palabra. Usted nada más es el instrumento que Dios va a utilizar para dar una palabra de paz, de tranquilidad a esas personas que lo necesitan en el tiempo que lo necesitan. Porque usted es un enviado y un mensajero de Dios. No nomás es el que se para aquí. No es el que está allá atrás. No es el que está nada más ahí sentado. Somos todos como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia tenemos que trabajar para glorificar el reino del Señor en esta tierra. Y nosotros en nuestro trabajo es, ¿sí?, llevar esa palabra y llevar esa palabra de aliento para esas personas que ya no tienen ni esperanza, ni fe y ni confían en el Señor. De usted depende de llevar, ¿sí?, esa esperanza, esa confianza y esa fe a esas personas por medio de Cristo Jesús. Amén. Esa es su labor y ese es su trabajo. Esta fue palabra del Señor.
Espero que haya sido de grande bendición y sea de grande bendición para su vida, para que usted active todos sus dones, el Señor, todos sus dones y todos sus talentos y se levante de esa conformidad y vaya y hable de la palabra del Señor y hable a esas personas que necesitan una palabra de aliento que venga de parte del Señor por medio del Espíritu Santo, revelada a usted para ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y le damos gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros y gracias por esta palabra del Señor en la cual nos ha enseñado que hay que tener esperanza, confianza y fe en el único ser todopoderoso que es Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios.